intervinientes de esta tarde en este webinar de presentación de esta campaña de ampliación de capital en Capital Cell serán el doctor Pedro de la Oliva, que es el jefe de servicio de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de La Paz, del Hospital Universitario de La Paz. Nos acompaña también la doctora Germen Escames, que es directora científica de Farmamel, socia fundadora y catedrática de la Universidad de Granada. Nos acompaña a su vez el doctor Darío Acuña, que es catedrático de la Universidad de Granada, director científico de Farmamel y cofundador de la compañía. Y además, para presentar lo que es la campaña de ampliación de capital que estamos haciendo en esta plataforma, nos acompaña también Daniel Oliver, que es el CEO de Capital. Muchas gracias por haberme invitado a esta interesante presentación. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la sepsis y la importancia que tiene a nivel mundial. Bueno, la sepsis se define, es una condición potencialmente mortal causada por una respuesta desequilibrada del cuerpo a una infección y que puede progresar a shock y dañar múltiples órganos vitales. Órganos vitales como son el cerebro, el pulmón, el corazón, el riñón, y de ahí que cause la muerte de los pacientes. En 2017 la OMS declaró la sepsis una amenaza para la salud mundial. Se estima que la incidencia anual de sepsis en el mundo es de unos 700 casos por cada 100.000 habitantes. Y en los países desarrollados entre 120 y 270, 300 casos por cada 100.000 habitantes. Es una amenaza para la salud mundial porque se estima que causa 11 millones de muertes anuales en el mundo. Es una de las 10 principales causas de muerte en los países desarrollados y en desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos la mortalidad por sepsis se acerca a la de un infarto de miocardio y supera las muertes por accidentes cerebrovasculares. Y es que es tan importante porque, a pesar de todos los avances actuales, la sepsis mata entre 1 de cada 3 y 1 de cada 6 de los afectados. Pero no solamente es eso, sino que además los que sobreviven luego quedan con muchos de ellos quedan con secuelas del desarrollo, enfermedades crónicas e incluso con declives cognitivos. Como uno se puede imaginar, los más afectados son los neonatos y los ancianos. Pero realmente la sepsis puede afectar a cualquier persona, sea joven, incluso esté sana. ¿Y por qué? Porque la primera causa son los accidentes de tráfico. O sea, el accidente de tráfico condiciona lesiones por donde los gérmenes pueden invadir el cuerpo y conducir a sepsis. Es decir, que nadie estamos libres de esa sepsis. En el mundo realmente la primera causa de sepsis es la diarrea, pero lo ha sido durante muchísimo tiempo, la diarrea, la neumonía, pero como digo, el accidente de tráfico se ha convertido en la primera condición que da lugar a la sepsis y, como consecuencia de la sepsis, muchos de esos fallecen. La sepsis es la primera causa de muerte hospitalaria. De hecho, si un paciente con sepsis coge un subséptico, tiene una probabilidad de muerte del 50%, como echar una moneda al aire. Pero además, la sepsis también ocupa el primer lugar en gasto sanitario hospitalario en el mundo. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, un paciente cuesta, el ingreso hospitalario de un paciente con sepsis cuesta entre 30 y 35.000 euros. Y se estima que este gasto está incrementando como un 8% anualmente, debido a que aumenta la tecnología y el gasto por medicamentos. En promedio, en el mundo, los países gastan 15.000 millones de euros al año por sepsis, lo que representa entre un 0,3 y un 2,27 del Producto Interior Bruto de esos países. Bueno, ¿y cómo se trata? ¿Cómo se trata la sepsis? Pues bueno, la sepsis, el tratamiento de la sepsis se basa en el diagnóstico y en el tratamiento precoz. Se llama hora de oro. Si le diagnosticamos precozmente, si somos capaces de poner tratamiento antibiótico y expandir con volumen en la primera hora, incluso se dice en los primeros 5 minutos en que uno lo detecta, las probabilidades de muerte disminuyen, pero lo que es peor, por cada hora que nos retrasamos, la probabilidad de muerte de ese paciente incrementa un 40% cada hora.
Y ¿qué es lo que pasa? Que incluso a pesar de las mejoras en la tecnología y en los tratamientos, e incluso a pesar del diagnóstico precoz y del tratamiento adecuado precozmente, como digo, siguen falleciendo aproximadamente un 30% de los pacientes con sepsis. Y fallecen por shock y por fallo de esos órganos vitales. ¿Y eso por qué? ¿Por qué, a pesar de todas las mejoras técnicas y terapéuticas, siguen falleciendo los pacientes por sepsis? Pues la razón es porque, en realidad, bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a una infección, actúa nuestro sistema inmunológico y generalmente la vence. Pero el problema de la sepsis es que se trata de una respuesta desequilibrada a esa infección. O sea, el paciente ya no se muere, muchas veces no se muere con el germen invadiéndole, se muere después. Es decir, el germen ha producido una serie de desequilibrios en el organismo que son los que conducen al shock y al fallo multiorgánico. Es decir, que lo que tenemos que tratar es ese desequilibrio. Y ahí es precisamente donde entra la melatonina. La melatonina es posiblemente el equilibrante idóneo de esa respuesta a la infección, a esa respuesta, el que puede equilibrar esa respuesta del organismo a la infección y que entonces no se produzca la sepsis o se controle esa sepsis y ese fallo multiorgánico. Yo creo que paro aquí, ¿no? A mí me gustaría, precisamente para el público que estamos teniendo y para todas las personas que nos vean después, precisamente para los que no somos clínicos, para los que no somos científicos, me gustaría preguntarle al doctor Acuña o a la doctora Escames exactamente qué es la melatonina y las propiedades que tiene la melatonina precisamente para que tenga ese efecto terapéutico tan importante para controlar ese deterioro. Así que, doctora Acuña, doctora Escames. Muy bien. Vuestros. Efectivamente, la melatonina pues, juega un papel muy importante en la sepsis. Pero, ¿qué es la melatonina? Porque todo el mundo, o la mayoría de las personas, han oído hablar de la melatonina y se la relaciona con el sueño. ¿Y qué tendrá que ver una molécula que actúa en el sueño pues, para una patología tan grave como la sepsis? Bueno, resulta que la melatonina, tenemos que decir que es una molécula muy importante porque, de hecho, se ha conservado a lo largo de la evolución, no ha cambiado, lo cual nos está indicando que tendrá que servir para algo más que para simplemente regular el sueño. Entonces, ¿qué es la melatonina exactamente? La melatonina es una hormona, se produce en el cerebro, es un derivado del triptófano, se produce en la glándula pineal concretamente, se produce tan solo por la noche porque la luz inhibe la producción de melatonina a través de una vía formada por neuronas que va a bloquear su producción en la glándula pineal. Esta melatonina se libera a la circulación, como hemos dicho, entre las 2 y las 3 de la madrugada, y regula los ritmos del organismo, ritmo de hormonas, ritmo de cortisol, ritmo del sueño. Y además esta melatonina disminuye con la edad. Pero resulta que hoy día sabemos que la melatonina no solo se produce en esta glándula, en la glándula pineal, en el cerebro, sino que prácticamente todas las células del organismo producen melatonina. La piel produce melatonina, el páncreas produce melatonina, el hígado produce melatonina y además esta melatonina que se produce en los tejidos, que se llama melatonina extrapineal, se diferencia de la melatonina producida por la glándula pineal en dos cosas. Una, que se produce a concentraciones mucho mayores que la producida por la glándula pineal, estamos hablando de concentraciones 1000 veces superiores, y en segundo lugar, es una melatonina que no sale a la circulación. Si se produce en la piel, se queda en la piel, si se produce en el hígado, se queda en el hígado. ¿Y qué función tiene en la célula? ¿Qué función tienen estos tejidos? Resulta que la melatonina es un protector celular y tiene 3 propiedades fundamentales. Es un antioxidante más potente que la mayoría de los antioxidantes clásicos como la vitamina E o la vitamina C
que conocemos, es un potente antiinflamatorio. Y ahí es donde el papel en la sepsis es muy importante y es más potente que los propios corticoides. Ahora explicaré por qué. Y luego también actúa dentro de la mitocondria. La mitocondria es fundamental, son las organelas que están dentro de la célula encargada de producir la energía para que esa célula pueda funcionar, y cuando se daña, pues se activan los procesos de muerte celular y se dañan los tejidos. Bueno, ¿por qué la melatonina es un potente antiinflamatorio y más potente que el propio cortisol, los corticoides? Resulta que, como decía mi amigo Pedro, va a regular la función inmunológica del organismo. Entonces, es la única molécula que se conoce al día de hoy que inhibe las dos vías que tiene la inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata? Bueno, pues la inmunidad innata se activa, hemos dicho, tiene dos vías. Una se llama vía de NF-κB. ¿Y esto qué es? Pues esto es un complejo de proteína, es un factor que está inactivo en el citosol, NF-κB, y que cuando se activa, cuando hay una infección, cuando hay un aumento de radicales libres, va al núcleo y ahí induce la expresión de factores proinflamatorios. Bueno, y aumenta el proceso inflamatorio. Entonces, los corticoides inhiben esta vía igual que la melatonina. Pero resulta que en la sepsis, por ejemplo, los corticoides no tienen efecto. ¿Por qué? Porque en todas estas infecciones donde se pierde el control del organismo, se activa la otra vía también de la inmunidad innata, que se llama vía de NLRP3, vía del inflamasoma. ¿Y esto qué es? Pues esto es un conjunto de proteínas que están inactivos en el citosol y que cuando se activa va a potenciar toda esta respuesta inflamatoria. Es decir, que muchos de los factores que se habían producido por la otra vía que están inactivos se vuelven activos. En definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que se potencia muchísimo esa reacción inflamatoria y se pierde el control del organismo, dañando a su vez pues ya los tejidos sanos y produciendo lo que comentaba el doctor de la Oliva, ese daño orgánico y ese fallo multiorgánico. Bueno, pues la melatonina es la única molécula que se conoce al día de hoy que es capaz de bloquear estas dos vías. Y es por ello que la melatonina es activa en muchos procesos inflamatorios, como por ejemplo la sepsis y otros más, que no vamos a hablar aquí, y que no tienen efecto los corticoides, que tan solo van a bloquear una de las vías. Y en segundo lugar, la melatonina tiene otra función muy importante, y es que, como bien sabemos, por ejemplo, los corticoides son unos potentes antiinflamatorios, pero inhiben la producción de anticuerpos, son inmunosupresores. Bueno, pues la melatonina no tiene este efecto. La melatonina bloquea la respuesta inflamatoria y aumenta la producción de anticuerpos, haciendo que el organismo se pueda defender mejor. La otra función muy importante de la melatonina, ¿cuál es? La mitocondria. Es, podemos decir, la única molécula que se conoce al día de hoy que entra dentro de la mitocondria, aumentar esa función mitocondrial. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque si se protege la mitocondria, no se activa la vía esa que hemos dicho, que tiene ese nombre del inflamasoma. Entonces se reduce muchísimo la inflamación. Entonces estamos viendo que la melatonina actúa desde varios puntos, reduciendo y regulando ese proceso inflamatorio. Bueno, y aquí hay otra cosa muy importante que vosotros podréis pensar. Bueno, pues estupendo, cuando haya una sepsis, cuando haya un proceso inflamatorio, pues vamos a dar melatonina. Entonces vamos a reducir esa respuesta inflamatoria y nuestros pacientes van a mejorar. Pues resulta que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la melatonina por vía oral, bueno, en primer lugar, a estos pacientes muchas veces no se le puede dar melatonina por vía oral, hay que darle por vena o porque están intubados, pero aún así, aunque se les pudiese dar, la melatonina por vía oral tiene dos problemas muy importantes. Una es que se absorbe poco por vía oral porque en el intestino
de por sí ya se produce melatonina, entonces se absorbe en contra de gradiente de concentración, es decir, que se absorbe poca, se absorbe alrededor, bueno, un 5 o un 10% de lo que nosotros tomamos por vía oral, y esa melatonina que yo tomo por vía oral no pasa a la circulación, sino que va al hígado donde se metaboliza un 80% de lo que se ha absorbido. De tal forma que lo que sale a la circulación es tan solo un 2, un 3% de la cantidad que yo he tomado. Podemos decir, bueno, pues vamos a tomar muchísimas más concentraciones. Vale, vamos a tomar kilos de melatonina, pero va a ser igual, porque hemos dicho, se absorbe poco, se metaboliza, y además esa melatonina que sale a la circulación tiene que llegar a todas las células del organismo y se va a metabolizar. Por tanto, es por ello que nosotros en nuestro grupo de investigación desarrollamos una formulación que está patentada, que es inyectable de melatonina, que se puede aplicar por vía intravenosa y además pues tiene una serie de características que hace que esa melatonina se mantenga en la circulación de forma continua y pueda ejercer sus efectos. De hecho, con este inyectable de melatonina hemos hecho 2 ensayos clínicos, un ensayo clínico directamente en pacientes con sepsis aquí en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y otro en pacientes con COVID ingresados en la UCI, también en el Hospital La Paz de Madrid. ¿Por qué en COVID? Porque los pacientes con COVID también que estaban ingresados en la UCI, la mayoría morían por sepsis. Bueno, y entonces voy a dejar paso al profesor Acuña para que hable precisamente de los resultados de estos ensayos clínicos. Bueno, pues muchas gracias con estas introducciones de lo que es la sepsis y qué hace la melatonina. Pues nosotros preparamos primero una serie de estudios a nivel experimental, en modelos experimentales de sepsis, en donde demostramos la capacidad de la melatonina para frenar el proceso séptico. Estudiamos también farmacocinética, biodisponibilidad y, por supuesto, si había efectos secundarios cuando se utilizaba, ¿no? Todo eso son datos que quedaron registrados en la documentación que se presentó a la Agencia Española del Medicamento cuando solicitamos utilizar este inyectable en un ensayo clínico en pacientes de sepsis en la UCI, como decía a la profesora Escames, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Bueno, después de toda la autorización decidimos utilizarlo. ¿Qué nos planteamos? Bueno, planteamos 2 grupos, como siempre. Fue un ensayo clínico a doble ciego, en donde un grupo de pacientes recibió por vía intravenosa placebo, es decir, el excipiente en el que la melatonina va disuelta, y otro grupo de pacientes recibió la solución de melatonina intravenosa en una aplicación que fue una dosis diaria única y se evaluó a lo largo del tiempo lo que es primero la evolución del paciente, en segundo lugar la mortalidad y en tercer lugar la estancia hospitalaria. Aparte, lógicamente, de determinar aquellos parámetros de estrés oxidativo, parámetros inflamatorios que estaban relacionados con la evolución de estos pacientes. Fueron un total de 29 pacientes, fueron 15 controles o placebo y 14 tratados con melatonina, y la evolución de los pacientes, bueno, todos los pacientes de sepsis que se integraron en el estudio, porque había que hacer un proceso de selección, como siempre, unos criterios de inclusión y exclusión, fueron pacientes que desarrollaron sepsis dentro del hospital tras una intervención quirúrgica. Las intervenciones quirúrgicas en los hospitales tienen el problema de la posibilidad de infección, generalmente bacteriana, aunque la sepsis puede ser también vírica, pero en fin, fundamentalmente los pacientes fueron los que sufrieron un proceso de sepsis por infección bacteriana posterior a una intervención quirúrgica. Bueno, estos pacientes se seleccionaron, se les administró
esta melatonina o este placebo durante varios días y se determinó la evolución con estos criterios que teníamos. El primer criterio, que es la evolución o el grado de disfunción orgánica que tenían estos pacientes, indicó una mejoría significativa en una serie de índices que se utilizan en la clínica, como el SOFA y otros, pero que no voy a entrar en profundidad en ellos. Después se anotó la estancia hospitalaria total, no solo la estancia en la UCI, es decir, una vez que el paciente sale en la UCI y pasa a planta, se determinó todo el periodo de tiempo hasta que ese paciente era dado de alta y volvía a su casa. Y, por supuesto, también lo que es la mortalidad de estos pacientes. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, fundamentalmente nosotros nos encontramos con que se producía una serie de cambios beneficiosos en el medio ambiente o medio interno de estos pacientes que muestran un grado de acidificación importante y la melatonina conseguía neutralizar ese pH ácido, digamos, y conseguir una normalización del equilibrio ácido-base. Conseguíamos también después encontrar que los parámetros que nos indicaban la existencia de un estrés oxidativo, y como sabemos en la sepsis por el propio proceso inflamatorio, este genera una respuesta oxidativa brutal. Se producen radicales libres que son moléculas muy dañinas para la propia célula y que colaboran en la destrucción celular y fallo multiorgánico. Bueno, todos los sistemas de defensa antioxidante del organismo, que son sistemas de defensa para eliminar ese exceso de radicales libres, mejoraban significativamente. La propia melatonina, como se ha comentado aquí, es un excelente antioxidante porque directamente elimina esos radicales libres. Y a las dosis usadas nosotros veíamos que eliminaba los radicales libres y mejoraba, por tanto, el estado redox, el estado oxidativo de todos estos pacientes. Bueno, la siguiente fase estudiada fue la respuesta inmunitaria. Nosotros estudiamos todo lo que son los niveles en un hemograma, estudiamos todos los niveles de respuesta inmunológica, de respuesta inmunitaria y hicimos una serie de evaluaciones, ya que cuando se produce esta respuesta exagerada del sistema inmunitario, entre otros parámetros, además de las citoquinas proinflamatorias, moléculas que derivan de esa actividad de la respuesta inmunitaria, hay dos parámetros importantes. Uno es el aumento de neutrófilos. Los neutrófilos son unas células del sistema inmunitario que, digamos, indican la gravedad de la respuesta inmunitaria, y los niveles de linfocitos, que son otras células del sistema inmunitario que, digamos, que son las beneficiosas para el proceso, como antes se comentó. Entonces hay un índice, que es el índice neutrófilos linfocito, que se utiliza mucho para ver la gravedad y la evolución positiva o negativa de un paciente que está, y en concreto, en un paciente séptico, y nosotros vimos cómo efectivamente aumentaban los linfocitos, bajaban los neutrófilos, el cociente neutrófilos linfocitos disminuía en los pacientes tratados con melatonina y no en los pacientes no tratados o tratados con placebo. Esto nos demostraba fehacientemente que el sistema inmunitario se estaba controlando muy bien con la melatonina y que estos pacientes, esta, digamos, reducción del cociente neutrófilos linfocitos se asociaba directamente a una reducción de la estancia hospitalaria, que fue mayor del 20%, y a una reducción de la mortalidad que oscilaba en un 20-23% aproximadamente. Es decir, teníamos una serie de datos objetivables, datos bioquímicos, determinaciones en sangre, una serie de parámetros clínicos de evolución del paciente y una serie de parámetros, digamos, de viabilidad, de reducción de mortalidad y estancia hospitalaria muy significativos. ¿Por qué? Primero, porque reducía la mortalidad. Estamos diciendo que
la mortalidad en la sepsis es de un 25% aproximadamente. Estábamos reduciendo significativamente esa mortalidad, lo cual es bueno para la evolución de la enfermedad y es bueno, por supuesto, para los pacientes. Reducíamos la estancia hospitalaria, lo cual eso es muy bueno para el director del hospital, porque está gastando mucho menos dinero en el mantenimiento de los pacientes. Y, por supuesto, aunque no se siguió a posteriori, porque el ensayo clínico tenía un diseño muy concreto, no podíamos saber si los pacientes que ya habían sobrevivido y después pasaban a la planta y después se iban a su casa, no seguimos la evolución posterior una vez que iban a su casa, pero suponemos que, dada la evolución positiva y la mejora mucho más rápida de estos pacientes, la evolución posterior al estado de sepsis habría sido mucho mejor. Entonces, nosotros nos quedamos con unos datos muy positivos y la idea es ahora mismo, ya que tenemos esos resultados, plantear un ensayo clínico en fase 3. ¿Qué significa esto? Nosotros hicimos un fase 2. Un fase 2 es un ensayo clínico con un número relativamente pequeño de pacientes, normalmente con una dosis, utilizamos solo de melatonina, para ver lo primero que quería ver cualquier agencia del medicamento del mundo cuando se plantea un ensayo clínico nuevo con un medicamento que no se había probado antes, es la toxicidad. Lo que quería saber, en primer lugar, la Agencia Española del Medicamento es si, administrando por vía intravenosa esta solución de melatonina que nosotros tenemos patentada, si iba a haber toxicidad o no, y si la toxicidad que se presentaba podría ser peor que el efecto beneficioso que pudiera tener, con lo cual entonces no nos servía para nada. Bueno, los resultados fueron tan espectaculares en cuestión de toxicidad que es exactamente igual a lo que hemos encontrado a lo largo de muchos años en modelos experimentales de sepsis. Toxicidad cero, absolutamente cero. La melatonina no ha tenido ninguna muestra ni ningún parámetro de toxicidad de todo lo que se ha analizado. Con lo cual, la ventaja que tenemos es que, por supuesto, podemos seguir adelante. Ya un ensayo clínico en fase 3 con un número mucho mayor de pacientes y multicéntrico, es decir, en varios hospitales, que nos permita ya diseñar con más efectividad la dosis que debemos de utilizar de la melatonina en la clínica y el tiempo de tratamiento. Y eso es en lo que estamos ahora y por eso estamos haciendo esta campaña de inversión que necesitamos para realizar un ensayo clínico de esta categoría, porque eso requiere una cantidad económica importante. Pero cuando nosotros terminamos el ensayo de sepsis y estábamos preparando, era el año 2020, y estábamos preparando el ensayo clínico en fase 3 en sepsis, resulta que aparece la pandemia. Aparece esta enfermedad, la COVID-19, que conforme va avanzando nos va demostrando la gravedad del proceso, nos va demostrando que los pacientes de COVID en la UCI, que tienen una insuficiencia respiratoria brutal, pero que no se mueren por esa insuficiencia respiratoria, sino que se mueren porque hay un proceso de fallo multiorgánico significativo, un trastorno de la respuesta inmunitaria importantísima y al final ese fallo multiorgánico es lo que lleva a la muerte, es decir, mueren de sepsis la mayoría de estos pacientes en la UCI y entonces se nos ocurrió plantear a la Agencia Española del Medicamento utilizar nuestro inyectable de melatonina para tratar estos pacientes de COVID-19 en la UCI que se hizo en el Hospital de la Paz de Madrid. Bueno, preparamos toda la documentación, se hizo el ensayo clínico terminó como siempre. La Agencia Española del Medicamento nos autoriza, pero nos autoriza en un número relativamente pequeño de pacientes para ver de nuevo, primero toxicidad, porque era otra patología distinta, y por tanto hay que ver si en otra patología este inyectable tiene toxicidad y después el resto de los parámetros ya típicos de un ensayo clínico. Bueno, de nuevo terminó el ensayo, de nuevo se evaluó toxicidad cero, mejora de respuesta inmunológica, mejora de todos los parámetros de respiración y eso
fue lo que nos llevaba en ese momento, una vez que terminamos el ensayo en fase 2 en COVID, plantear un ensayo en fase 3 en COVID. Pero resulta que con las vacunas el número de pacientes disminuyó drásticamente en los hospitales y era imposible prácticamente plantear un ensayo clínico en fase 3 en COVID. Entonces retomamos la anterior postura y es en lo que estamos ahora. Actualmente planificando ya de forma definitiva este ensayo clínico en fase 3 de sepsis para terminar los estudios clínicos con nuestro inyectable y poder, una vez terminado, solicitar la autorización pertinente y poner en el mercado como medicamento nuestro inyectable de melatonina. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Pedro de la Oliva, ¿no? Y decir, también con fin de divulgar un poco, es decir, teniendo en cuenta un poco las propiedades de la melatonina que ha explicado la doctora Escámez, esas propiedades antiinflamatorias, esas propiedades antioxidantes y esas propiedades con capacidad, ¿no?, de actuar a nivel mitocondrial, haciendo, bueno, pues que el tejido y que la célula siga teniendo una actividad óptima, y atendiendo también un poco a los resultados que ha explicado el doctor Acuña, tanto en sepsis como en COVID, a nivel clínico y sobre todo desde una perspectiva, es decir, más funcional, de una persona que está trabajando continuamente, ¿no?, con lo que viene siendo la sepsis. La melatonina en este aspecto, es decir, intravenosa, el inyectable de melatonina de Pharmamel, teniendo en cuenta lo que se ha explicado, sería, digamos, el gran coayudante o el gran ayudante a nivel clínico, precisamente para cortar ese shock séptico y evitar la proliferación séptica en el paciente. Yo realmente creo que sí. Lo que yo he observado, llevo ejerciendo en la UBI 30 años. Y 30 años, hace 30 años no se sabía mucho, pero lo que veíamos es que había un porcentaje de sepsis que evolucionaban fatal. Y esas sepsis que evolucionaban fatal, lo que hacían es, digamos que se trombosaban. Yo he visto niños que se trombosaban enteros, rápidamente, en horas. Al principio no sabíamos qué pasaba, no lo entendíamos. Al cabo de los años fuimos entendiendo que todo ese proceso estaba en las células de la microcirculación, que de alguna manera, para que nos entendamos, lo que las debe de pasar es que hiperresponden al germen. Cuando infectan a esas células de alguna manera son las que tienen que dar la voz de alarma, y en vez de responder de una manera coherente, de una manera equilibrada, es como si se asustasen, hiperresponden. Y al hiperresponder se producen una serie de fenómenos que son esas microtrombosis en la circulación, dejan de funcionar la microcirculación, se producen edemas, se produce, como digo, la microtrombosis, que yo creo que es lo más importante, lo que termina por producir el fallo multiorgánico. Entonces, claro, lo que vemos es que el problema real está dentro de la célula. ¿Qué es lo que le pasa a la célula? Le pasa a la célula para que hiperresponda, para que no responda de una manera equilibrada. Y dé además una señal a la célula epitelial, esa célula endotelial, esa célula que está en la microcirculación, está hablando constantemente con las células inmunológicas, habla con los neutrófilos, habla con las plaquetas, habla con los linfocitos. Entonces, en esa hiperrespuesta, en ese susto que se llevan, digamos, también alteran la respuesta inmunológica a todos los niveles. Piden demasiada ayuda o demasiada poca ayuda. La cuestión es que al final se produce este daño en los órganos, porque la microcirculación es la que lleva el oxígeno a las células, se produce ese daño ahí y entonces se produce el fallo multiorgánico y la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sabemos que toda la solución está dentro de esas células. Y en esas células está melatonina en grandes cantidades. Y la melatonina es el gran regulador. Regulador por varias razones. Uno, porque es un barrendero, o sea, quita todos esos radicales libres y los limpia. Esos radicales libres destrozan todo lo que hay dentro de la célula. Incluso mandan órdenes a la célula de morirse, ¿no? Para, digamos, avisar a otras células. Entonces,
es probable que los que mueran, esas personas que al final mueren, tengan algún tipo de disregulación intracelular en la que la melatonina es fundamental, porque la melatonina es la que actúa a ese nivel. Entonces, si nosotros logramos llevar melatonina en grandes cantidades dentro de la célula, la va a estabilizar. Cuanto antes la llevemos, mejor, por supuesto, porque no se produce toda esa cadena, son cascadas de respuesta, ¿no? No se produce toda esa respuesta y entonces, digamos que la melatonina lo que va a hacer es, además de eliminar esos radicales libres dentro de la célula, es que va a estabilizar esa respuesta y, de alguna manera, equilibrar la respuesta inmunológica y que no se produzcan esos cambios, no se produzca el fallo multiorgánico, no se produzca el shock o se revierta incluso ese shock. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, yo quisiera darle también, antes de proseguir, darle la gracia a Pedro, darle la gracia a Darío, darle la gracia a Germán y explicar efectivamente cómo hemos venido diciendo en este Ramón, si no sí. te importa, me gustaría aclarar también un tema, y es que tiene particularidad el inyectable nuestro de melatonina, porque es único, ¿no? Y porque está patentado, además. Resulta que la melatonina tiene un gran problema, que es muy difícil trabajar con ella porque no es soluble en nada. Es soluble sí en etanol, pero no vamos a hacer un inyectable de etanol, de alcohol. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que decía antes, pues tiene una vida media muy corta. Entonces, de ahí el problema que no la puedo aplicar por vía oral. Entonces, podríamos hacer otro inyectable de melatonina, porque hacer un inyectable es fácil, es solución salina y el fármaco. Pues no, porque como decía, no es soluble. Entonces nosotros, pues trabajando muchísimo, conseguimos una solución la cual la melatonina es soluble a altas concentraciones, totalmente estable, además totalmente estable a temperatura ambiente. De hecho, nosotros tenemos aquí en el laboratorio inyectables que se utilizaron en el primer ensayo clínico y después de tantísimos años seguimos midiendo la melatonina, es totalmente estable, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que este inyectable de melatonina sea único y es por ello que lo queremos sacar, ¿no?, al mercado como fármaco para el tratamiento pues, en este caso, de la sepsis. Perfecto. Yo simplemente por, digamos, completar, digamos, el resto de intervenciones, hemos hablado de sepsis, de lo que es la sepsis, hemos hablado de lo que es la melatonina, las propiedades de la melatonina, hemos hablado precisamente de los resultados clínicos de los dos ensayos clínicos en fase 2, demostrando pues, precisamente la efectividad del fármaco de Pharma-Mel en dos modelos distintos de enfermedades que causan, a su vez, digamos, esa inflamación, esa tormenta de citoquina y esa inflamación. Como bien hemos explicado y como bien, bueno, pues ustedes conocerán, estamos desarrollando precisamente esta campaña de ampliación de capital en Capital Cell con dos objetivos claros y dos objetivos básicos, ¿no? Uno es preparar la compañía para seguir evolucionando precisamente toda la parte corporativa y hacer una salida a un mercado cotizado y, a su vez, paralelamente, desarrollar, que es lo más importante, la última fase de este ensayo clínico, es decir, iniciar ese ensayo clínico, fase 3, precisamente para poder obtener finalmente la aprobación del fármaco como un fármaco viable para tratar la sepsis y siendo aprobado por la EMA y por la FDA. Muchos de ustedes conocen lo que es Capital Cell, muchos de ustedes conocen lo que es la dinámica de inversión de este tipo de plataforma y la dinámica de inversión, lo que es en startup biotecnológica, pero para poder digamos, completar esta presentación, me gustaría darle la palabra a Daniel Oliver, que es el CEO de Capital Cell, que explicará muy bien exactamente lo que es Capital Cell y el proceso de las empresas, de todas las empresas que finalmente llegamos a pasar esta fase, llegamos a pasar todos los requisitos que Capital Cell, como compañía regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, digamos, impone en el buen sentido de la palabra para poder llegar a esta fase. Así que, sin más, Daniel, no sé si me escuchas. Te escucho, sí. ¿Me oís? Perfecto, te oímos perfectamente. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y, bueno, y felicidades por haber lanzado la ronda, que
efectivamente no es fácil del todo lanzar rondas en Capital Cell. Os explico un poquito en qué consiste Capital Cell y qué es todo lo que hacemos antes de asegurarnos que una ronda merece ser publicada en la plataforma. Capital Cell es una empresa que nació en 2015 con el objetivo específico de ayudar a empresas biotecnológicas a levantar capital. La razón de hacer esto es que, como posiblemente muchos de vosotros ya sabéis, vivimos en uno de los países que producen más y mejor ciencia del mundo. Es una cosa que a lo mejor tendemos a no tener muy presente. Supongo que tenemos la cabeza más metida en el fútbol y la política en general, pero España es depende del año, creo que somos el 11º productor mundial de ciencia. Y puedo decir, nosotros trabajamos con empresas emergentes en ciencia médica de todo el mundo. Probablemente es uno de los países donde el nivel de la ciencia que está tratando de llegar al mercado es más revolucionario. Aquí estamos viendo proyectos realmente rompedores y, en cambio, cuando fundamos Capital Cell lo hicimos porque eso no se acaba de corresponder con las costumbres inversoras que tenemos. Es muy poca la gente que por propia iniciativa decide invertir en este tipo de empresas, lo cual, cifras en mano, no tiene mucho sentido, porque la inversión en biotecnología, que ha sido el sector de inversión más rentable del mundo durante 15 años, es una de las inversiones financieramente con más retorno que existen y, por supuesto, una de las inversiones que tienen un mayor impacto social. Creo que no es muy complicado darse cuenta de que invertir en crear mejores soluciones para la salud es bueno y que invertir en que proyectos de altísima tecnología que atraen talento y que generan una economía de alto valor también nos genera beneficios no financieros. Esa es la razón por la que montamos Capital Cell y la montamos con forma de una empresa supervisada por CNMV. Somos una empresa que opera con auditorías anuales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Os puedo asegurar que no son una broma y que mantienen los más altos estándares de transparencia y de rigor en los procesos. Como somos la primera plataforma que se lanzó con esta misión y somos hoy en día, por cierto, la plataforma de inversión privada más grande de España, a pesar de invertir únicamente en biotecnología y salud, siempre hemos querido ser extraordinariamente rigurosos. Somos los primeros en hacer esto. Lo último que queremos es animar a la gente a invertir en proyectos que creamos que tienen más riesgo de lo necesario. Por lo cual, todos los proyectos que pasan por Capital Cell han pasado por los siguientes análisis. Primero, una revisión por parte de una comunidad de expertos, médicos, investigadores, etcétera, etcétera, que de manera colaborativa nos dan sus opiniones sobre la calidad de los proyectos. Después, nuestro propio equipo hace lo que se conoce como due diligence, es decir, un análisis en profundidad tanto de los estados financieros de la empresa, queremos saber en qué salud está, como de todas las cosas que las empresas aseguran, las revisamos. Si dicen que el mercado es de tal tamaño, lo revisamos, todas las cifras científicas, los ensayos clínicos, la duración de las patentes, todo eso pasa por una revisión de nuestro equipo. Y finalmente, nos aseguramos también de no ser los únicos inversores profesionales que están metidos en una operación, con lo cual solo puedes lanzar una ronda en Capital Cell si vienes de la mano de algún otro inversor experimentado. Farmamel es una de cada 20 empresas que consiguen pasar todos estos procesos de selección y finalmente publican en Capital Cell, que rechazamos tantas empresas que me han llegado a decir que nuestro negocio es decirle que no a la gente. Y creo que hacemos muy bien en hacer que esto sea así. Después, Capital Cell también se encarga de garantizar que los contratos que firman los inversores defienden sus derechos. Cuando vienes a invertir a Capital Cell, tienes la posibilidad de invertir cantidades muy pequeñitas, con lo cual somos muy conscientes de que no estamos facilitando la inversión a inversores profesionales que van a estar todo el día vigilando su portfolio, sino a gente que quiere poner dinero y asegurarse de que esa empresa crece. Nosotros nos aseguramos de que los contratos que se firman permiten al inversor estar seguro de que la empresa está mandando información, está haciendo lo que tiene que hacer y que en caso que hayan beneficios van a recibir lo que les pertoca
de manera religiosa. El proceso de invertir en Capital Cell es realmente fácil. Está montado como una página web, un poquito similar a un proceso de compra online. Si sois capaces de hacer la compra en el Mercadona online, sois capaces de hacer una inversión a través de Capital Cell. Se os va a pedir que pongáis unos datos personales. Incluye algunos datos que no nos gusta pedir, como por ejemplo el estado civil, pero es lo que pide en España un notario para poder dar participaciones. Dar estos datos, proporcionar una foto de una tarjeta de identidad, sea el carnet de identidad o cualquier otro, y hacer una transferencia por la cantidad que queráis invertir. Vais a firmar un contrato online, pues en la pantalla táctil con el dedito o en un ordenador con el ratón, y ese dinero que invirtáis no va a ir a Farmamel. Ese dinero va a ir a una cuenta supervisada por Banco de España, donde se va a quedar hasta que se garantice que Farmamel ha conseguido suficiente inversión como para, y esto somos nosotros quienes lo juzgan, como para cumplir su plan de empresa. Lo cual en el caso de Farmamel no parece que vaya a ser un problema porque antes de publicar la ronda ya tenéis más dinero del objetivo mínimo. Creo que esta es una ronda que se va a cerrar con muchísima rapidez y que va a tener mucho éxito. Así que para los que tengáis más preguntas sobre cómo funciona Capital Cell o qué servicios ofrece, somos súper fáciles de encontrar, somos muy fáciles de llamar por teléfono. Si vivís en Barcelona podéis acercaros a tomar un café con nosotros y os contamos un poquito más sobre cómo operamos. Y Ramón y al resto del equipo de Farmamel, felicidades por lo que ya habéis conseguido, felicidades por cómo parece que va a ir la ronda y suerte en los próximos días. Perfecto, Daniel. Pues